Vamos en esta hora a continuar con nuestros temas de este mes de diciembre. El domingo pasado iniciamos con el tema general de El Mesías ha llegado. Hablamos acerca del ministerio de Juan Bautista como precursor del Mesías y que vendría a preparar el camino del Señor tal como lo había profetizado el escritor de Malaquías. Recuerdan que basamos la meditación precisamente en el pasaje de Malaquías. El día de hoy abordaremos otro tema relacionado con el advenimiento del Mesías, que es un reinado sin fin. Quisiera que me ayuden, que no se ve en el monitor, no refleja, no aparece. Un momentito, hermanos, en lo que checamos aquí este monitor. Quisiera que abrieran su Biblia en el pasaje de Isaías, ya apareció aquí, sí. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, hermanos. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, y voy a darle lectura, hermanos, a este pasaje. Dice la palabra del Señor de esta manera. Doy tiempo para que lo encuentren. Isaías 9, 6 y 7. Dice así: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un reinado sin fin es el tema que nos ocupa en esta ocasión. En nuestro pasaje de Isaías podemos ver que ambos temas están íntimamente relacionados el uno con el otro. Isaías nos habla tanto de las características del Mesías y lo presenta de esta forma como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero también nos habla acerca del reino mesiánico. Como podemos observar en este pasaje, nos habla de él como un reino de paz, de juicio y de justicia. Pero sobre todo lo que podemos nosotros notar, hermanos, la característica predominante de este reino mesiánico es que sería un reino ilimitado y eterno. Dice el texto que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Podemos ver que se habla de un reino de dimensiones eternas. Obviamente, hermanos, que este pasaje no se estaba refiriendo estrictamente hablando al reino de David o al reino de Salomón. El reino de David y Salomón tuvo un comienzo y tuvo un fin. Se está hablando del reino mesiánico, que sería un reino ilimitado y que no tendría fin. Es decir, un reino eterno, un reinado sin fin. Por otra parte, una de las cosas que encontramos, hermanos, en la Biblia, nos habla acerca de la irrupción de este reino. Es cierto que los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron, anunciaron acerca del advenimiento del Mesías y de su reino siglos antes de su cumplimiento. En el Nuevo Testamento vemos que se verifican estas profecías relativas al Mesías y al reino de Dios. Una de las cosas que podemos constatar precisamente en el Evangelio es que el advenimiento del Mesías es también la irrupción del reino a este mundo. Es decir, ambos vienen juntos. Es uno de los temas predominantes en las Escrituras, el reino de Dios. Desde la antigüedad, los judíos
habían esperado durante tanto tiempo el cumplimiento de estas profecías relativas al Mesías, como también al reino de Dios. Estos eventos, repito, habían sido anunciados por los profetas. En el Nuevo Testamento vemos que tanto Jesús como Juan Bautista anunciaron que el reino de Dios había llegado. Con la venida del Mesías vino juntamente el reino de Dios. En virtud de ello, el mensaje que proclamaron tanto Juan Bautista, que fue el precursor del Evangelio, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Más tarde, al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, era prácticamente el mismo mensaje. Había un llamado al arrepentimiento, decía Jesús, que comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el tema de predicación durante el ministerio de nuestro Señor, y también dice la palabra que cuando Él envió a sus discípulos a predicarlo, también ellos predicaron acerca del advenimiento del reino de Dios. Al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en su vida resucitada, también fue un tema que el Señor Jesucristo predicó en el en el libro de los Hechos. En el capítulo 1, este texto no lo tenemos en las diapositivas, pero en Hechos capítulo 1 y en su versículo 3, dice el escritor sagrado de la siguiente manera. Dice así el pasaje: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, aún su ministerio de vida resucitada, Él predicó hasta el final, hasta antes de su asunción, acerca del reino de Dios. Los apóstoles también predicaron este tema predominante. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, quien dice la palabra del Señor que al final de sus días, cuando él estaba preso en aquella prisión domiciliaria, él tenía permitido que la gente llegara a verlo y les predicaba aún en ese momento el reino de Dios, como podemos constatar en Hechos capítulo 28, en su versículo 31, dice la palabra de Dios en este pasaje. Hechos 28, versículo 31, dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Podemos entonces notar, hermanos, que este tema del advenimiento del reino fue un tema predominante también en los apóstoles. En este texto que tenemos en la pantalla dice que gran parte del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que recorría toda Galilea, Él enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero repito, hermanos, el tema predominante de la predicación, tanto de Jesús, Juan Bautista y los apóstoles, era acerca del reino de Dios y llamaba a los hombres al arrepentimiento en virtud de que el reino de Dios, tanto esperado, anunciado por los profetas en la antigüedad, ahora ya era una realidad con la presencia del Salvador. Por otra parte, una de las cosas, hermanos, que encontramos en la Escritura es acerca del reino y de la iglesia. Como podemos observar, ese tema entonces era predominante en el ministerio de Jesús, en la predicación apostólica, por lo que también debe ser muy importante para nosotros como la iglesia del Señor. Hablar del reino de Dios, hermanos, es reconocer el señorío que Él ejerce sobre toda la creación, incluyéndonos a nosotros, hermanos, como parte de la creación del Señor. Tanto el mundo material y espiritual, visible e invisible, hermanos, Dios reina, Dios gobierna sobre toda su creación. Diríamos entonces que el gobierno de Dios incluye todas las esferas de la vida. Todo el universo está bajo el gobierno y autoridad del Señor.
porque Él es Señor y absoluto de todo lo creado. Él es soberano y su reino, hermanos, su reino ha venido a este mundo. Esta es una verdad que nosotros como iglesia debemos creer, proclamar, pero que además, hermanos, no solamente debemos creer que Dios reina, que su reino está en este mundo, además debemos anunciarlo, pero sobre todas las cosas debemos experimentar ese reino y gobierno del Señor en nuestra vida. Yo preguntaría, hermanos, haciendo una pausa aquí en nuestro tema, ¿podemos decir que Jesús es Señor de la creación y que Jesús sobre todo es el Señor de mi vida? ¿Podemos decirlo? Lo cantamos, hay un precioso canto que así dice, Señor de la creación, pero ¿es el Señor, realmente es el Señor de mi vida? ¿Realmente Jesús gobierna todas las áreas de nuestra vida? Porque una cosa es cantarlo, hermanos, y es hermoso cantarlo, pero otra cosa es experimentarlo, es vivirlo. Es mucho mejor cuando lo cantamos y cuando lo vivimos, cuando lo experimentamos en nuestra vida, lo mostramos y lo expresamos por medio de una obediencia a su voluntad, de un sometimiento a su gobierno. Dice la palabra entonces que el Señor Jesucristo anunciaba acerca del reino del Señor. Pablo también predicaba sin impedimento acerca del reino de Dios. Estamos viviendo, hermanos, ya los postreros tiempos. Esos postreros tiempos de los cuales hablaron los profetas en la antigüedad, ya fueron anunciados por ellos, están caracterizados por una ampliación de la gracia del Señor, a través de la cual los hombres pueden ser reconciliados con Dios por la obra que el Mesías ha realizado en favor nuestro, y que inicia precisamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente en este mes de diciembre estamos recordando ese evento glorioso, ese magno evento de la encarnación del Hijo de Dios, o del Dios que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, este es un evento glorioso. A veces los cristianos hemos perdido ya esa admiración, pero en realidad el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios es un evento glorioso que debe, hermanos, de llenar nuestro corazón de mucho gozo. Inicia con su nacimiento para ser semejante a nosotros. De esta manera podemos ver que se puso en marcha gran parte del plan redentor de Dios, trazado desde antes de los tiempos y que culminará con la restauración de todas las cosas al final de los tiempos. En el texto que tenemos, hermanos, de Lucas capítulo 1, versículos 26 al 36, quisiera que buscaran en su Biblia, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 33, veamos cómo Dios llevó a cabo sus planes de redención para el hombre. Dice la palabra del Señor de esta manera. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, en cuanto le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella,
la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Escuchen, hermanos, las palabras de María después de que escuchó y presenció al ángel que le anunciaba que había sido escogida, que era favorecida. Al final de recibir ese mensaje, dijo María: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En este pasaje maravilloso de la anunciación del advenimiento del Mesías a María, quiero resaltar algunos aspectos que considero importantes en este pasaje de la Escritura. En primer lugar, los siervos de Dios en los postreros tiempos. Dios, hermanos, nos permite en su favor, en su gracia, poder servir, poder trabajar en este reino del Señor. Este es uno de los aspectos maravillosos, hermanos, que yo encuentro en la Biblia, que yo encuentro en el Evangelio, es que en su gracia Él nos permite ser un instrumento a su servicio en la extensión de su reino. ¿Y saben una cosa, hermanos? Lo que podemos encontrar en este pasaje es que el Señor utiliza a seres comunes como tú, como yo y como María para llevar al cumplimiento sus planes. De esta forma podemos notar que Dios usó a María para ser el instrumento de la encarnación del Salvador y así llevar a cabo su plan redentor para la humanidad. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, esto ha sido así. Encontramos que Dios eligió en diferentes tiempos, en diferentes momentos, a ciertos personajes para llevar a cabo sus planes. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham a que saliera de Ur de los Caldeos. Recordamos también la elección de Moisés para rescatar a su pueblo, para liberar a su pueblo que se encontraba en la cautividad en Egipto. Posteriormente también usó a una mujer llamada Ruth, a David y a otros muchos personajes más para el cumplimiento de sus propósitos redentores que aún están en desarrollo. Y sabe una cosa, hermano, en estos tiempos, en estos postreros tiempos, cuando se ha cumplido ya el advenimiento del Mesías y de su reino, Dios continúa usando a hombres, a seres comunes como nosotros, hermanos, para trabajar en su reino, para llevar a cabo la instauración del reino de Dios en esta tierra. Qué bendición tan grande, hermanos. Qué privilegio tan hermoso tuvo María, aunque tenemos que decir, hermanos, que la misión que María se le habría de encomendar era muy especial, porque sería el medio, el instrumento que Dios utilizaría para la encarnación del Hijo de Dios. Pero una de las cosas, hermanos, que podemos encontrar en la Escritura es que Dios brinda confianza a sus siervos. Es un aspecto que podemos notar, que podemos resaltar en el caso de María y de todos aquellos que Dios ha llamado para su servicio, es que el Señor brinda confianza. ¿Recuerdan cómo dijo el texto que cuando María escuchó la voz del ángel, tuvo gran temor? ¿Y qué le dijo el ángel? No tengas temor, María, ¿verdad? Hermanos, aunque somos seres falibles e incompetentes, podemos tener la confianza de que Dios habrá de usarnos con éxito en su obra. Y no depende de nosotros, hermanos. No es que seamos competentes, no es que seamos especiales. María llegó a ser una mujer especial por la elección de Dios, pero no fue elegida porque era especial. Era como muchas mujeres virtuosas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, pero llegó a ser especial por la elección del Señor. Dios llama a hombres comunes como nosotros, hermanos, nos redime, nos transforma, nos cambia y luego nos da una misión, nos envía, pero también nos da la confianza para poder llevar a cabo la obra. La obra del Señor, hermanos, a veces impone, ¿cierto, verdad? María tuvo temor ante lo desconocido, ante la presencia de aquel ángel. Era normal que María se atemorizara ante esta gran empresa. Los personajes del Antiguo Testamento
encontramos que también se llenaron de temor. ¿Recuerda usted, por ejemplo, el caso de Moisés? Cuando Dios le dijo que iba a ser enviado a rescatar a su pueblo, a liberar a su pueblo, Moisés no quería, Moisés tuvo miedo, pero Dios le infundió confianza. ¿Recuerda usted el caso de Jacob también? El caso de Josué, cuando fue enviado a llevar al pueblo, a introducirlo a la tierra prometida. Esa gran empresa imponía. Y el Señor le dijo a Josué que no tuviera temor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. El ángel le dijo a María, no tengas temor, porque tú eres favorecida, porque has hallado gracia delante del Señor. Las palabras del ángel le infundieron, amados hermanos, confianza a María de que tendría éxito en la obra del Señor. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:30. Y hermanos, yo pienso que ese recordatorio de la gracia de Dios en nosotros debe ser un motivo más que suficiente para emprender con amor y entusiasmo la tarea que el Señor nos ha encomendado, la obra que Dios nos ha encomendado, amados hermanos. Como más tarde dijera el Señor al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, la gracia del Señor es más que suficiente para ayudarnos a llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Además de ello, podemos también confiar en el amor de Dios hacia nosotros, en que dice la palabra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuán grande amor ha tenido, hermanos, el Señor con nosotros en nuestra vida, que a pesar de ser pecadores, dice la palabra, que el Hijo de Dios vino al mundo y murió, derramó su sangre en la cruz del Calvario por estos miserables pecadores. ¿Saben, hermanos, cuando como testimonio personal mi corazón se rindió al Señor Jesucristo? Cuando comprendí la grandeza, la magnitud del amor del Señor por este miserable pecador. Ahí caí rendido de rodillas. Cuando dicen los jóvenes, es que me cayó el 20, ¿verdad? Cuando entendemos esa magnitud del amor del Señor, cómo es que Dios nos amó siendo tan pecadores, siendo tan rebeldes, siendo tan necios, hermanos. Así andábamos en otro tiempo, pero el amor de Cristo se derramó en nuestros corazones. Y sabe una cosa, lo que dice el apóstol Juan, que ese amor de Dios echa fuera el temor. No tengamos temor, hermanos, de emprender la obra del Señor. A veces no estamos haciendo lo que Dios manda. A veces no estamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado porque hay temor. Y el temor, ¿sabe qué es? El temor es desconfianza. Porque el amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice el apóstol Juan en ese capítulo 4, versículo 18, y creo que también el 19 dice lo mismo. Finalmente, hermanos, cuando vemos que María, confiando en la gracia y en el amor del Señor, se rinde totalmente a Dios. ¿Y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, hermano? Que nos rindamos al Señor. María recibió una misión. Dios le dijo que sería la portadora del Hijo de Dios. A través de ella vendría el Mesías a este mundo, hermanos. Y María lo recibe, recibe de María, el Mesías recibe la humanidad por parte de María. Mire lo que dijo entonces María: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amados hermanos, yo quiero detenerme aquí un momento porque considero que este es un punto sumamente importante, es un punto crucial. Hermanos, tenemos la disposición en nuestro corazón de decir, como dijo María: he aquí la sierva del Señor, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y la verdad, hermanos, es que si somos honestos, por lo que hacemos, por lo que vivimos y por lo que dejamos de hacer,
Es evidente, hermanos, que muchos de nosotros no estamos realmente entregados, totalmente rendidos al señorío de Cristo. No hemos recibido el gobierno de Cristo en nuestro corazón. Pero quiere ayudarnos este ejemplo de esta mujer piadosa para rendirnos incondicional y totalmente al señorío de Jesucristo, al gobierno de Dios en nuestra vida. Este mundo necesita de hombres y mujeres que muestren con su vida una entrega total, una rendición de nuestra vida total, como lo hizo María cuando dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero muchas veces todavía hay reticencia, hay rebeldía en nuestro corazón, hay desobediencia, no queremos someternos al gobierno del Señor. Y Dios nos está enseñando por medio de esta preciosa palabra que, amados hermanos, Dios nos llama a una entrega total. María habría de recibir una de las bendiciones más grandes que el ser humano haya recibido: ser el instrumento de Dios para la encarnación del Mesías Salvador. De ella recibiría la humanidad para ser como nosotros. En la encarnación, Dios se hizo semejante a nosotros, excepto por el pecado, hermanos, excepto por el pecado. Pero quiero retomar este aspecto. Dios me permite servirle, hermanos, seres falibles como nosotros, pero perfectibles también. Dios nos usa, nos permite servir en su magna obra, de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado, de acuerdo a las capacidades que el Señor te da, y también nos brinda la confianza necesaria para realizar la obra que Dios nos encomienda, y nos da, sobre todo, hermanos, de su Espíritu para fortaleza y ánimo en la obra del Señor. Pero tenemos que rendirnos cada vez más a la influencia del Espíritu Santo para que seamos guiados. Esto es lo que decía Pablo, que debemos ser llenos del Espíritu. Hermanos, ser llenos del Espíritu no es otra cosa más que rendirnos a la influencia y al gobierno de Dios en nuestra vida, que seamos cada día guiados por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Señor. Porque el Señor nos ha dado una misión, y la misión que Él nos encomienda, hermanos, es también trabajar en pro del reino de los cielos, en pro del reino de Dios. Y a mí me da mucha, no sé cómo decirlo, hermanos, pues no sé si tristeza o celo o qué, que haya personas que en otras áreas de la vida tienen tanto celo, tanto fervor, se apasionan tanto por la política, por los deportes o por alguna otra cosa, por el trabajo también, pero no por la obra del Señor. Que haya cristianos que no nos apasionemos por la obra de Dios. Y vemos, hermanos, que estamos ya viviendo los tiempos últimos y Dios quiere que hagamos su voluntad. Si la iglesia no lo cumple, ¿quién lo va a hacer en esta hora? Muy bien. Por otra parte, vemos, hermanos, que la misión del Mesías fue una parte muy importante. Lo que primero vale la pena notar es el hecho inusitado del amor de Dios, en que Él elige la opción de la encarnación. Miren, hermanos, Dios bien pudo haber enviado a un ángel o a otro ser espiritual para dar salvación a los hombres. Incluso podría haber decretado la salvación y esto pudiera haber sido suficiente, ¿no es cierto, hermanos? Dios pudo haber dicho, bueno, que todos los hombres sean salvos. Pero Dios elige nacer en un ser humano. Este es uno de los grandes misterios de la encarnación, del cual el apóstol Pablo habló posteriormente. ¿Recuerdan cuando, hablando a Timoteo, le dijo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos entenderlo totalmente. La Biblia dice que Dios, el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, se humanó, se encarnó en forma humana, se hizo siervo. Esto no lo puedo yo entender en toda su plenitud. Sin embargo, la Biblia lo declara que así fue. Por eso dice Pablo que es grande el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. De acuerdo con la Escritura, hermanos, Jesús nació pobre entre los pobres, lo cual implica parte de su humillación
Él abandonó su deidad para hacerse hombre. Por eso dijo el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa palabra que dice que se despojó es la palabra en griego kenosis, que quiere decir que Dios se vació. En cierto sentido, Él se despojó de su divinidad para hacerse hombre. Y también, al decir que Dios se encarnó en una condición social en la cual se era y se sigue siendo despreciado. Esta condición lo había de identificar entre aquellos que no tienen mérito alguno para incluirlos dentro del reino de Dios, en contraste con aquellos que son ricos o nobles. Cristo nació como uno más del género humano. Por eso dice el Evangelio de Lucas en el Magnificat que Él hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿De qué está hablando este pasaje, hermanos? De lo que dijo Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que no tienen mérito, los que no tienen nada, los que no pueden ofrecer nada a Dios. Ellos son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque los que están saciados no tienen necesidad de otra cosa, mucho menos tienen necesidad de Dios. Por algo habría de decir más tarde el apóstol Pablo, exaltando la gracia de Dios en Jesucristo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así es, hermanos. Dios Jesucristo nos enriqueció con su pobreza. Él vino, ¿verdad? Esa encarnación fue desde abajo, desde la periferia. No nació nuestro Señor en la ciudad más importante, que era Jerusalén. No nació en el centro, sino en una pequeña aldea de Belén. Tomó forma humana, nace pobre entre los pobres, hermanos. No dice la palabra del Señor que al final de sus días, ¿en dónde lo sepultaron? Lo sepultaron en un sepulcro que ni siquiera le pertenecía a él. Era el sepulcro de José de Arimatea. Amados hermanos, nuestro Señor no tenía dónde reclinar su cabeza. ¿Recuerdan cuando dijo: las zorras hacen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo de Dios no tiene dónde reclinar su cabeza, porque Él se hizo pobre entre los pobres y además de todo nació en Belén, una ciudad, diríamos nosotros, insignificante, aunque durante su ministerio terrenal nuestro Señor Jesucristo hizo muchas cosas. Tenemos que pensar cuál fue la misión que el Señor Jesús vino a efectuar en este mundo, ¿verdad? La misión del Mesías, hermanos, eminentemente Él vino a salvar. Dice la palabra del Señor que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es cierto que Él sanó a muchas personas, es cierto que la Biblia dice que dio pan al hambriento, hizo muchas cosas más el Señor Jesucristo, pero eminentemente nuestro Señor vino a salvar lo que se había perdido, hermanos, a traer salvación al ser humano, dice la Escritura. Muchas personas buscaban al Señor Jesucristo por otros motivos, como hoy también personas que se acercan a la religión por motivos diferentes, pero no realmente para encontrar la salvación, la vida eterna. ¿Recuerdan cuando sus discípulos se acercaron a Jesús, le dijeron: Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia? Y recuerdan qué contestó el Señor. Dice: bueno, es que yo no he venido a esto. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no vino a solucionar todos los problemas del ser humano. Él vino a solucionar la raíz de todos los problemas del hombre, que es el pecado. Y eso nadie lo puede hacer más que únicamente Jesucristo. Pero hoy en día vemos que algunos buscan a Jesús porque les ayuda en su economía.
o buscan a Jesús para que encuentren sanidad en su cuerpo, o buscan a Jesús para que les arregle un problema por el que están pasando. Pero ¿cuántos lo buscan para ser salvos? ¿Cuántos realmente reconocen su necesidad de Dios y se acercan para encontrar en Él salvación y perdón de pecados? Hermanos, la raíz de todo problema en el ser humano es el pecado, y Jesucristo es el único que lo puede solucionar. Consideremos a continuación 5 sentidos básicos de la salvación. En primer lugar, implica liberación, significa estar libres del pecado. La palabra del Señor dice que Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Implica el perdón y el ser colocados en una nueva relación con Dios, mediante la cual, liberados de las cadenas del pecado, podemos ser liberados del poder del pecado para servir ahora a Cristo, como dice el texto. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. ¿Para qué nos liberta el Señor del pecado? Para que seamos ahora siervos de Jesucristo. Él ha venido a dar libertad a los cautivos. En segundo lugar, hermanos, albedrío. El albedrío es la capacidad de decidir por cuenta propia. Este libre albedrío se perdió como consecuencia del pecado original. El ser humano, en su condición natural, tiene la capacidad de elección en diferentes ámbitos de la vida, pero no en lo que respecta a lo espiritual. Ahí dice la palabra del Señor que todo ser humano, en su naturaleza pecaminosa, está muerto en sus delitos y pecados. No puede elegir ser salvo. La doctrina arminiana enseña que el hombre coopera en su salvación, que el hombre decide ser salvo, que el hombre viene a Cristo, pero la realidad es que el hombre está muerto espiritualmente. Un muerto no puede decidir, no puede caminar, no puede venir a Cristo, al menos que el Espíritu Santo lo vivifique, al menos que la palabra del Señor, como le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate. Solamente, hermanos, por eso dice la Biblia que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, porque esa es obra solamente del Señor. Pero cuando venimos a Cristo, el libre albedrío nos es devuelto nuevamente, hermanos. La salvación en Cristo implica la recuperación de este libre albedrío, como dice la palabra del Señor. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. ¿Para qué es esta libertad que Cristo nos da, hermanos? Para que le sirvamos a Él y para que sirvamos al pueblo del Señor. Si algo tienes, hermano, si algo has recibido, da gloria al Señor y úsalo para edificar al pueblo. Úsalo para servir a tu prójimo, porque ahora, hermanos, esa libertad no debe ser usada como pretexto para pecar. En tercer lugar, la salvación también implica preservación. Yo la identifico con la doctrina reformada de la perseverancia de los santos. Hermanos, la salvación que Cristo nos otorga no significa que Jesús no solo nos salva al principio y que después nos deja a nuestra cuenta, ¿verdad? Bueno, ya te salvé. Y ahora pues a ver cómo le haces, ¿verdad? Tú esfuérzate y sigue por tu cuenta en este camino adelante. Hermanos, no. La palabra del Señor dice que Él se hace cargo de nosotros desde el principio hasta el fin del camino. Él nos preserva del mal y nos brinda todo lo necesario para que lleguemos a la meta que Él ha trazado para nosotros. Miren lo que dice la palabra. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. De principio a fin, hermanos, Dios habrá de preservarnos, de guardarnos, de protegernos. Precisamente es el siguiente aspecto de la salvación, es la protección de Dios. También tiene aquí y tiene una ahora, es decir, tiene que ver con el diario vivir, no tiene que ver solo con el futuro, sino también con el presente, porque Él está con nosotros aquí y ahora. Es que
en la eternidad vamos a estar con el Señor. No es que Él está presente aquí, hermanos, también para preservarnos en el diario vivir. Por eso decía Pablo, el escritor, dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. No tengo temor de nada, ni de nadie, ni de las circunstancias políticas, ni de las circunstancias que vive el mundo, la economía, la violencia, la drogadicción. ¿Cuántas cosas estamos viviendo en el mundo, hermanos? La palabra del Señor dice que debemos decir, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él nos brinda protección y finalmente la salvación que Cristo otorga también implica seguridad, hermanos. Podemos descansar en sus promesas, las cuales siempre se cumplen. Y una de ellas, hermanos, es que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dice la palabra del Señor. Pablo lo expresó de esta manera, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Qué maravillosa palabra, hermanos, qué maravillosa promesa encontramos en la Escritura. ¿No nos da esta palabra una gran confianza? Como decía Pablo, ¿verdad? Pablo estaba hablando con toda confianza. Estoy seguro de que nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, debes tener en tu corazón esta confianza que la palabra del Señor brinda a los hijos de Dios. Todos estos aspectos, hermanos, son elementos integrales de la salvación y todos muy importantes. Pero si yo debo enfatizar uno sobre los demás, yo enfatizaría el de la seguridad de la salvación sobre estos, porque es una de las doctrinas fundamentales en las Escrituras y que los reformadores destacaron. Una vez salvo para siempre. El verdadero creyente, hermanos, que se ha rendido a la influencia del Espíritu Santo, que ha reconocido al Señor como su Salvador y que vive para su gloria, es salvo hoy, desde el momento que se entregó a Cristo y hasta el final. Recuerde que dice la Biblia, bueno, y si es que ya no peca, sí, pero dice la palabra que el justo caerá y se levantará, será levantado. Si alguien cae y no se levanta o se aparta, es como dice el Señor, es que no eran de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hay personas que vienen por motivaciones equivocadas y cuando Jesús no satisface sus deseos, entonces se van. Cuando la religión, la denominación no satisface sus deseos, entonces se van porque vienen por motivaciones equivocadas, pero no por una motivación correcta de reconocer a Cristo como su Rey y su Salvador. Hermanos, sabemos también que la salvación y el reino de Dios son eternos. Finalmente es muy importante destacar este aspecto de la salvación. La salvación implica pasado, presente y futuro. Es lo que se conoce en teología como los 3 tiempos de la salvación. Miren, en primer lugar, fuimos liberados de la condenación. Cada creyente, ¿verdad?, ha sido liberado de la condenación del pecado en el pasado cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el acto de la justificación. En el pasado, Cristo nos libró de la pena, de la condenación del pecado. Cuando una persona cree en Cristo, se arrepiente y cree en Cristo como su Salvador, es librado en el pasado de la pena del pecado, y eso ¿sabe cómo se llama? Se llama justificación. Como dijo Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero además, en el presente, somos librados del poder del pecado, y eso se llama la santificación. Cada día, hermanos, Dios está obrando en tu vida, Dios está obrando en la vida del creyente. No es perfecto, es perfectible, y Dios nos ayuda, nos da la capacidad para vencer, para desechar el pecado hasta el día final en que
lleguemos a la presencia del Señor, seremos librados de la presencia del pecado, y eso se llama glorificación, hermanos. Entonces, en el pasado, librados de la pena del pecado, justificación. En el presente, librados del poder del pecado, es la santificación, y en el futuro seremos librados de la presencia del pecado. Eso en Biblia, en teología, se llama la glorificación. De forma similar, hermanos, tenemos que reconocer que el reinado del Señor es sin fin. En realidad, Dios siempre ha reinado. Desde el principio de los tiempos, Dios reina, hermanos. Él jamás ha renunciado a su derecho de gobernar. Otra cosa es que los hombres no vean el gobierno de Dios, ¿verdad? Y que nosotros tal vez en un tiempo no lo veíamos tampoco, pero Dios jamás ha renunciado a su derecho de gobernar. Los salmos constantemente son un reconocimiento de ese gobierno de Dios. Como dijo el salmista, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Salmo 97:1. El problema, saben, hermanos, del ser humano en su condición de pecado es que no reconoce el gobierno de Dios, no quiere reconocerlo, no lo ve en el universo, no puede ver esas manifestaciones de su gobierno en la creación, hermanos. Todas las cosas siguen un orden que Dios ha establecido. Ese es el gobierno del Señor. ¿Por qué los planetas no se salen de su órbita? Porque Dios les puso una ley. Dios está gobernando en el universo, en toda la creación. Hay leyes en la naturaleza que Dios ha establecido para gobernar su creación, hermanos, pero el hombre no quiere reconocerlo tampoco en su propia vida. De hecho, el pecado consiste en que el hombre ha renunciado al gobierno de Dios, se ha independizado de Dios para su propia perdición. Pues fuera de él, hermanos, el hombre queda a expensas de la tiranía del pecado y la esclavitud de Satanás. Quien no es un hijo de Dios, quien no es un siervo de Dios y un siervo de la justicia, es un siervo del pecado y del diablo también, como dice en Efesios capítulo 2, que está bajo la influencia, bajo la autoridad del príncipe de este mundo, que obviamente se refiere a Satanás. Pero Cristo, hermanos, ha venido a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Por eso es que la palabra dice que son hermosos los pies. Fíjense, hermano, qué hermoso texto. Dice la Biblia que son hermosos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación y que proclaman que Dios reina. Así dice el texto, lo voy a leer. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cristo reina, hermanos, podemos decir que Cristo reina. Y que sobre todo reina en mi vida, porque no solamente tengo que decirlo con mis labios, tengo que mostrarlo con mi vida, como María. Hágase conforme a tu palabra. He aquí el siervo, la sierva de tu Señor. Amados hermanos, este gobierno de Dios lo podemos constatar en su creación. Esta creación está siendo sustentada por el poder de Dios y en la eternidad seguirá siendo Él quien tenga el control de todo. La Biblia nos presenta a Jesucristo, amados hermanos, como el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios crea, gobierna y sostiene su creación porque Él es el alfa y la omega. Están las dos letras del alfabeto griego, el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesucristo es el principio y es el fin de todas las cosas. Hermanos, y este Mesías ha venido para reinar y ha venido para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esto quiero concluir, hermanos, una conclusión y aplicación. El reino de Dios ha llegado y estamos esperando la plena instauración del reino en su segunda venida. Este reino será instaurado en toda su plenitud el día que Cristo venga, que como hemos estado mencionando en este púlpito, hermanos, la venida del Señor Jesucristo es inminente. No sabemos cuándo, pero estamos cada vez más cerca que nunca de este glorioso acontecimiento. Él llegará. Pero como
predicaron Juan Bautista y el Señor Jesucristo, debemos proceder al arrepentimiento en virtud de la llegada del reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si alguien no ha procedido a ello, pues la palabra del Señor nos llama, el Evangelio nos llama al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que debemos buscar primeramente, ¿qué dice que debemos buscar primeramente, hermanos? El reino de Dios y su justicia. Y aquí retomo lo que estaba mencionando, hermanos. Por eso es tan importante este imperativo que el Señor Jesucristo nos deja: buscad primeramente el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿estoy yo buscando primeramente el reino de Dios? ¿Hay en mi corazón esa prioridad, ese valor, esa importancia? ¿O estoy dedicando a otras cosas más de mi tiempo, más de mi vida, más de mi energía? ¿Estoy más apasionado por la política o por los deportes o por el trabajo que el mismo reino del Señor, hermanos? ¿Realmente estoy asumiendo esta palabra? Porque el reino de Dios, el Señor Jesucristo viene, el reino de Dios será instaurado en toda su plenitud, pero yo estoy siendo ferviente en las cosas del Señor, o estoy tibio, o estoy frío, o soy indolente, o hay otras cosas, de veras, hermanos, que por eso decía que da hasta celo a veces, que otras personas dedican más tiempo, más celo a otras cosas, más que a promover los intereses del reino de los cielos. El Señor nos llama al arrepentimiento, porque eso es pecado. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es cierto, la salvación no es por obras, hermanos, pero las obras demuestran que soy salvo o demuestran lo contrario. Hay pastores que no hay que juzgar a las personas por lo externo. Eso no dice el Evangelio. El Evangelio dice: por sus frutos los conoceréis. El árbol se conoce por sus frutos, es decir, por sus hechos, por sus obras. Y si una persona no pone empeño, no trabaja, no se esfuerza, no manifiesta con sus hechos que ama a Dios, que ama el reino de Dios, que es lo más importante, lo más valioso para su vida, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, hermanos, nos vamos a llevar grandes sorpresas. Personas que pensábamos que deberían estar, no están. Pero si fulanito, fulanita se veía tan piadoso, pero si no faltaba al templo y no está, ¿qué sorpresas nos vamos a llevar? Personas que pensábamos que no deberían de estar, estarán. Y el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y a muchos les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad. La vida religiosa no salva a nadie, hermanos. El venir cada 8 días al templo no sirve de nada. Si no practico mi cristianismo los 8 días de la semana, los 365 días del año y todos los años que el Señor me permita de vida. Te sientes complacido, te sientes tranquilo de tu conciencia, porque cada día vienes y te sientas en esa banca. Permíteme decirte que el Evangelio dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tenemos que proceder al arrepentimiento, hermanos, asumir la voluntad del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, porque hay cosas que amamos más que a Dios mismo. ¿Reconoces el gobierno de Dios en tu vida? Amado hermano, quiera Dios que sí, que podamos decirle como dijo María. Y María no fueron palabras, hermanos, no fue algo que cantó María y que qué bonito, ¿verdad? Ay, qué piadosa María. María se rindió ahí al Señor. He aquí la sierva de mi Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cómo vas a responder a este mensaje hoy? ¿Le dirá lo mismo que María? ¿O pasará como cualquier otra Navidad, como cualquier otro año? Seguiremos en nuestra tibieza, en nuestra desobediencia, dándole mayor valor e importancia a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, a otros
afectos personales, antes que a Dios, que debemos amar sobre todas las cosas, quien dio a su Hijo por nosotros, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que murió en ese madero para salvarte, seguiremos menospreciando la gracia del Señor, hermanos. O nos vamos a rendir aquí al Señor y a decirle: he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, perdóname, Señor, por mi rebeldía, por mi pecado, por mi tibieza, por mi indiferencia. Perdóname, Señor, por valorar otras cosas más que a ti. Nos rendiremos a la influencia del Espíritu Santo. Quiera, Señor, que sí, y oremos y digámosle: Señor, perdóname, he aquí estoy. Oremos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por hablar a nuestro corazón de una manera clara, porque tu evangelio es un evangelio de verdad, porque tu Espíritu Santo redarguye nuestros corazones, sacude nuestra vida, nos inquieta. Gracias, Señor, porque tu palabra es como espada de dos filos, y la espada penetra las fibras más íntimas de nuestro corazón. Y la espada lastima primero, pero eso es lo que hace tu palabra. Nos redarguye para que nos demos cuenta de nuestra condición, de nuestra realidad espiritual, para salvarnos. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones. Y en esta hora, Señor, muchos de los que hemos estado adormecidos, tibios, fríos, indiferentes, pensando que nuestra vida religiosa nos va a salvar, procedamos al arrepentimiento al haber escuchado tu bendita palabra. Haz que tu palabra traiga fruto y que tu palabra rinda corazones en esta hora, y que cada uno de mis hermanos y hermanas podamos decir juntamente con María: he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra, y nos rindamos plenamente a ti. Te lo suplicamos, implorando tu misericordia, implorando tu perdón sobre nosotros, en arrepentimiento y fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hay un canto, hermanos, que quisiera como una confirmación también que lo podamos entonar. Se llama Nos ha nacido un Rey. Y que habiendo escuchado la palabra del Señor,